O sea, las apariencias muchas veces engañan, entonces la verdad que la debe tener uno es aquí en la mente. No es que sea bueno ni sea malo, el crédito es provechoso. Lo bueno o lo malo es la forma en cómo se utiliza un crédito. Había miedo, pero no intenso. Dijimos sí, y es que había que decirlo. No. Nunca debe dejar de soñar, los sueños terminan cumpliéndose. Detrás de nuestro hombre, de nuestro invitado de hoy, hay una buena mujer. Un programa del Banco WWB. WWB al día. Presenta Ana Milena Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva emisión de WWB al día, el espacio interesado en ofrecer información del ámbito empresarial que busca fortalecer las metas al interior de sus negocios. En la sección Mujeres de Éxito, hoy las emprendedoras que han venido a contar su historia son dos hermanas que le apostaron a la producción de contenidos infantiles de mano de la tecnología y los nuevos formatos. Ellas ya llevan 10 años de trayectoria y sus producciones de alta calidad internacional han hecho visible el Pacífico colombiano con los niños como protagonistas. Ya les contaremos bien de qué se trata. En nuestra sección de finanzas, nuestra experta nos enseñará a priorizar las inversiones para la sostenibilidad de las microempresas. Y por supuesto no nos puede faltar una receta fácil y deliciosa con la Escuela Gastronómica de Occidente. Todo eso será después de la siguiente pausa. Ya regresamos en WWB al día. Desde pequeño se le metió eso del ciclismo. ¿Y cómo se le va a negar un sueño a un hijo? Me dijo, si eso es lo que te gusta, vamos a hacerlo. Mi papá es un berraco, trabaja para permitirme lograr mis sueños. Eso del seguro de depósitos de Fogafín es buenísimo, porque a los ahorradores nos queda la platica. Aplica en caso de liquidación, porque tu plata es sagrada. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín. Estamos en WWB al día. Estamos en WWB al día. Ellas son dos mujeres de éxito con una conexión genética tan fuerte como su interés por el público infantil. En los próximos minutos hablaremos de este poderoso y fortalecido proyecto empresarial. Comenzaremos con Maritza Rincón. Ella es la encargada de hacer realidad esos proyectos que nacen en Fosfenos Media, su productora y la razón que ocupa sus días. Conozcámosla a continuación. Mujeres de Éxito. De su sueño por ser feliz parten sus motivaciones. Le resulta más que grato trabajar junto a las personas que comparten sus ideales. Su infancia feliz y tranquila marcó lo que tiene para dar. Como todo cuanto hace en el medio audiovisual, los contenidos infantiles de su productora son el reflejo de su manera de ver el mundo. Por supuesto, allí hay inmerso una historia nuestra personal, hay inmerso como unos ideales que uno persigue tanto profesionalmente como personalmente y también definitivamente una posición personal ante el país que vivimos, ¿no? Entonces, como que confluyen todas esas cosas para darnos las razones para poder haber tomado la decisión de dedicarnos a hacer contenidos para niños. La experiencia en la producción cinematográfica le permitió conocer sus dinámicas, pero era el momento de ser consecuente con sus ideales. Y en ese momento pensamos que valía la pena hacer un giro, un acuerdo entre nosotras dos, donde dijéramos, queremos apostarle a otra cosa. Decidimos, vamos a meterle la ficha a eso, a contar historias para niños por un lado, población desatendida en ese momento, estamos hablando 10 años atrás, contar cosas que tengan que ver, una fuerte relación con la cultura, con la educación, digamos con nuestra cultura propia. Acá no hay una fuente de empleo en donde uno pueda quedarse. Nos metimos un poco como en un gran problema, mejor dicho, que era poder sacar adelante esos proyectos en un contexto donde para ese entonces todavía no habían convocatorias, no había una línea definida de trabajo en teleinfantil. Siento que aquí en el Valle fuimos
pioneras de ese proceso. Ser pionero tiene muchas dificultades porque no hay interlocución, entonces uno se siente un poco como que contra la marea, ¿no? Contra el mundo, pero también tiene muchas cosas muy lindas y gratificantes que es, pues no, sencillamente arriesgarse, hacer lo que no se ha hecho y proponer cosas distintas. El riesgo ha valido la pena, su empresa se ha visto fortalecida a partir del crecimiento del talento humano que compone sus equipos de trabajo, la calidad internacional con la que realizan sus productos y el desarrollo de nuevos mercados con sus propios modelos de negocio. El ejercicio del emprendimiento es una cosa tan orgánica que uno se mete allí de cabeza apasionadamente sin medir las consecuencias. El gran secreto de alguna manera para uno poder, no solamente el tema cultural, sino en todos los sectores en Colombia siempre es cómo lograr hacer las cosas con los medios que tenés. Diseñar un método de trabajo que sea efectivo en el tiempo y en la plata que tenés. Nosotros como emprendedores, y eso también me parece que es muy bonito, entre todo lo que se habla del ser colombiano, de lo creativo, de cómo es recursivo la gente, tal, es que finalmente uno se ingenia la manera de hacer las cosas, metodológica y eficiente, o sea, lo lográs. Y está aquí con nosotros Maritza Rincón. Maritza, bienvenida. Y tú eres la encargada, me dicen por aquí, de los números, de los recursos, de manejar la platica. Quisiera saber cuál fue ese argumento más convincente para lograr eco en los canales públicos o privados a propósito de estos contenidos infantiles. Creamos y tomamos elementos propios de nuestra cultura, especialmente del Pacífico, y contamos historias universales, pero en ese contexto que le tiene una riqueza tremenda, le da una fuerza y pues que nos hace muy auténticos, ¿no? Allí hay todo un tema creativo, artístico, de contenido que está de fondo, por supuesto, buscando demostrar cómo sí es posible. No es para nada fácil, o sea, no creas que esto arrancamos y al otro día funcionó, no, o sea, es un camino largo que nos ha tocado hacer y afortunadamente en ese proceso hemos encontrado aliados, hemos logrado darle continuidad a nuestros proyectos y sobre todo pues en este momento tener una presencia nacional e internacional de lo que hacemos aquí y eso es un orgullo gigante. Afortunadamente hemos encontrado en nuestra empresa la forma o la manera de poder hablar de aquello que nosotros realmente amamos y por eso siento que también tiene un sello tan particular. Entonces, hablando de eso que a ti te compete, que es la parte financiera, que es la parte de los números, que también es muy interesante, como empresaria, frente a ese tipo de proyectos, ¿la realidad cuál es? La realidad financiera de los proyectos que nosotros hacemos, digamos, es limitada. Nosotros accedemos y podemos hacer nuestras producciones con base en recursos que vienen de convocatorias, premios, estímulos a la producción que digamos es un mecanismo que ha creado el gobierno para justamente este tipo de producciones que no tienen su fuerte perfil comercial puedan generarse y puedan hacerse, ¿no? Entonces no hay 20.000 oportunidades, hay una o dos al año y una cantidad de gente compitiendo y hay uno o dos premios al año, entonces no es nada fácil. Esa es una forma de hacer lo que hacemos. Otra forma es, digamos, con Guillermina y Candelario hemos logrado hacer las últimas 2 producciones en asocio o en coproducción con Señal Colombia y eso también nos propone otros mecanismos, otros modelos de producción ya en asocio con un canal en donde digamos hay un aporte económico importante y bueno, digamos que lo que uno trata es de inventarse y reinventarse la manera de en esta escasez digamos de fuentes de financiación para este tipo de proyectos, buscar la mejor manera de optimizarlos para hacer muy buenas producciones y seguir buscando cada vez más, digamos, generando ideas nuevas de cómo poder hacerlo. Entonces, ese es un poco... Sí, y ahí van, pero van bien, Maritza. Vamos bien, vamos bien, sí, afortunadamente. Bueno, ya decíamos ahora que detrás de estos grandes proyectos, porque pues son varios, no estás sola. Estás acompañada nada más y nada menos que de tu hermana, que es Marcela. Lo que pasa es que Marcela es la encargada de hacer los guiones, de entender esos proyectos, por ejemplo, los que nacen en el Pacífico colombiano. Vamos a conocer entonces a nuestra segunda mujer de éxito de hoy. Mujeres de éxito. Marcela Rincón es la otra fuerza creadora de Fosfenos Media,
la encargada de escribir las historias que educan y entretienen al público infantil, inspiradas en los personajes fascinantes que marcaron su infancia y a los que le interesa conozca Colombia y el mundo a través de los nuevos formatos. Uno finalmente hace las cosas como de acuerdo también a su vida y a la inspiración y al contexto que ha tenido, obviamente. Con mi hermana nos decidimos, digamos, como emprender este camino de hacer empresa. Fue una cosa muy orgánica que se fue dando. Y en ese camino también de querer contar historias, también orgánicamente empezaron a aparecer los temas. Las historias con niños siempre fueron como historias que estaban ahí muy cercanas a mí, a mi sensibilidad, a nuestros intereses. Y obviamente a partir de nuestra experiencia de vida y de las personas que nos habían marcado, siento yo, porque los niños del Pacífico colombiano inicialmente fueron unos niños con los que nosotros compartimos muchas vivencias y que nos impregnaron de muchas cosas lindas que dijimos, uy, esto hay que contarlo, qué seres tan bonitos, o sea, qué cosas tan bellas que hay ahí. Lo general en este campo es que la gente se interese por hacer cosas comerciales, por hacer cosas, digamos, que generen capital económico y todo este cuento, y nuestro interés era una cosa mucho más cultural, más social, más educativa. También así muy orgánicamente mi hermana y yo, digamos, nos sentíamos más afines con estas ideas y decidimos, listo, entonces hagamos nosotros pues las cosas que sí queremos hacer y a las que les queremos dedicar, digamos, nuestra vida, ¿no? Su primer cliente fue Plaza Sésamo, el programa pionero en la televisión educativa mundial que después de 43 años continúa emitiéndose en 140 países de todo el mundo. El canal Discovery también se interesó por sus creaciones hasta que se dio la oportunidad de realizar su primer cortometraje Pescador de Estrellas, una historia de amor entre niños de una comunidad afrodescendiente. Este proyecto obtuvo reconocimientos en África, Europa y América Latina, además de una distinción por organizaciones como UNICEF. A ese camino exitoso se suma uno de sus proyectos bandera, Guillermina y Candelario, la primera serie animada en el Valle del Cauca, inspirada en personajes y escenarios del Pacífico de Colombia. Uno se decide por lo que realmente a uno le mueve el corazón. Hay que ponerse a pensar, bueno, yo le estoy dedicando mi vida a hacer algo y yo creo que cuando uno dedica la vida de uno con esfuerzos, digamos, que trascienden ese ideal económico, creo que también se mueven muchas cosas más y que pues finalmente es mucho más valioso, ¿no? Y ya está aquí con nosotros Marcela Rincón, la otra hermana. Marcela, bienvenida. Fosfenos significa imágenes mentales. Ahondemos un poquito en eso. Sí, pues fosfenos fue una palabra que yo me encontré hace muchos años cuando estaba escribiendo un cortometraje y me encantó porque son esas estrellitas que vos ves cuando ves una luz muy fuerte, cuando ves el sol, esas cositas que uno ve, esos son los fosfenos. Y empecé a investigar y claro, era como se relacionan mucho con la creatividad. En todas las civilizaciones han tenido muchos estudios que dicen que coincidimos en muchas de estas figuras y bueno, y hablan de la creatividad. Tenemos una gran inquietud que nos ha llevado a explorar contenidos interactivos. En este momento tenemos al aire un desarrollo interactivo de Guillermina y Candelario, que es una experiencia para los niños muy especial, o sea, creo que es como una de las pocas que hay también en Colombia, con todos los desarrollos que nosotros hicimos y pues más adelante queremos desarrollar apps, hay toda una gran propuesta educativa que queremos luego llevar pues a instituciones de la región y ojalá del país que tiene que ver con todos los contenidos que desarrollamos de Guillermina, ¿no? Sí, te lo preguntaba porque justamente tengo entendido que ustedes han llevado juegos tradicionales a lo digital. Sí. Esa fue una, digamos, como de los retos que nos propusimos al como encarar eso se llama la experiencia interactiva. Y claro, lo que queríamos era un poco como rescatar esos juegos que los niños ya no juegan, ¿no? Porque ya, digamos, los niños están encarretados pues con el computador, con la tablet, con el smartphone. Entonces, listo, nos craneamos como cómo llevar eso a un jueguito interactivo y pues salieron cosas muy chéveres y ahí está, a los niños les encanta. Pues, con gran receptividad de los chicos. Sí, sí. Bueno, ustedes podrán ver que ellas son físicamente muy parecidas, ya me decían que tenía que analizarlas bien para encontrar las diferencias, pero también entonces comparten el gusto por los viajes,
por los tejidos, por las manualidades, por ese espíritu aventurero, hacen hasta preparaciones de jugos diferentes. Me lleva entonces eso a preguntarles, ¿qué le aporta la una a la otra? Nosotros nos hace una pregunta y yo digo para allá y ella dice para allá, pero entonces siempre encontramos como la manera de coincidir y tenemos como visiones tan distintas que precisamente pues nos complementamos muy bien. Y digamos que obviamente yo siempre le digo, ay, tenemos que hacer esto, no sé qué, y entonces coge todo eso, lo aterriza y dice, bueno, vamos a poder, con esto podemos hacer esto. Y digamos que yo también siempre digo que la parte de producción es un ejercicio creativo muy fuerte, ¿no? Sino que es un ejercicio desde otro punto de vista, sentido, claro. Nosotros tenemos acá en WW al Día una de nuestras tantas secciones que está dedicada a las finanzas. Hoy vamos a hablar de cómo priorizar esas inversiones cuando ya la empresa está andando. ¿Cómo hacer rendir esa plática con cada proyecto, Maritza? Eso es muy difícil, por lo menos en Fosfenos es un reto enorme porque uno se emociona y cada vez quiere hacer proyectos más grandes, más costosos, de mayor envergadura. Y digamos que a veces uno, aunque piense que se la sabe, ya cada vez asume riesgos mayores y a nosotros nos ha pasado eso en nuestra historia, así que siento que es un desafío lograr tener como la medida, la justa medida de hasta dónde podés soñar hacerlo y hasta dónde realmente podés hacerlo. Entonces yo siempre voy con un plan A y un plan B, digamos, como que el plan A es si todo saliera bien, podríamos hacer esto de esta manera, pero uno siempre sabe que muy difícilmente vamos a lograr el escenario ideal de producción, ¿no? Entonces siempre, por supuesto, está bien soñar y poder imaginarnos cómo sería, pero si no, nuestro plan B siempre mantiene, un poco más modestos y más mesurados. Más aterrizados. Nuestro trabajo en este momento, que es la producción animada, no implica la contratación de grandes equipos, ni tenemos proveedores, ni materia prima, nada de eso. En realidad, nuestro gran materia prima es la gente, es el capital humano, ¿no? Entonces, allí lo que en realidad tratamos es de formar a mucha gente, porque nuestro equipo de trabajo se está formando un equipo de gente con unas habilidades que no existen en la ciudad y quizá en el país. Entonces, como que invertimos mucho en la gente para poder optimizar recurso humano. Bueno, Maritza y Marcela, a propósito de ese tema que estamos hablando, que es la inversión, cómo hacer rendir el dinero, les voy a pedir que hagamos una pausa porque a continuación vamos a hablar justamente de cómo priorizar las inversiones para la sostenibilidad de las microempresas con nuestra experta Liliana Franco. Ya regreso con ustedes. WW al día con las finanzas. Bueno, Liliana Franco, nuestra experta en finanzas, bienvenida. Siempre es un gusto tenerla aquí en WW al día. Y yo sé que aquí en pantalla están muchos microempresarios atentos a ese tema que tenemos para el día de hoy, porque es que es nada más y nada menos que priorizar esas inversiones para la sostenibilidad de sus microempresas. Partimos de que siempre hay una inversión inicial, que es con la que arrancamos nuestra empresa, pero la empresa va creciendo a través del tiempo y así como cuando pescamos en el mar o cuando pescamos en un río, la empresa misma nos va pidiendo, ella nos va avisando cuándo debemos invertir recursos adicionales para que garanticemos su sostenibilidad. ¿Cuándo? Pues cuando la oferta nuestra, ¿cierto?, es tan aceptada por el público que la demanda es mayor. Entonces, nos están comprando mucho nuestro producto o nuestro servicio y debemos producir más. En ese momento debemos evaluar y decir, hay que invertir para poder producir más. Hay otro momento, la empresa ha crecido, pero como en la vida todo crece y empieza a decrecer. En un momento tenemos que reinventarnos y en ese momento también tenemos que tomar la decisión de invertir. Y viene la segunda, que seguramente estarán más atentos todavía. ¿Cuánto? El cuánto es simplemente una relación beneficio versus costo. Yo tengo que ver si lo que me va a producir la inversión justifica el que yo haga esa inversión. Solamente cuando lo justifique lo debo hacer. Si no, debo seguir derecho. ¿En qué? ¿En qué? En aquello que nos esté haciendo falta. En aquello que ¿únicamente? Sí. Por ejemplo, si yo veo que en este momento me está haciendo falta para mi empresa un camarógrafo con tales capacidades y no lo tengo, pues yo no debo ser tacaña con mi empresa. Yo debo buscar ese camarógrafo con las habilidades que él tiene y pagarle lo que se merece para sacar un producto con la calidad que yo necesito para ser competitiva en el mercado internacional que está requiriendo de esa inversión en ese recurso humano.
¿con qué? Viene que nosotros como empresarios debemos coger la costumbre siempre de no repartir todas las utilidades, de dejar un pedacito de las utilidades precisamente para esa inversión que en el desarrollo de la empresa sabemos que va a suceder algún día. Y cuando yo tengo ese ahorro, esa inversión, esa utilidad que no he repartido completamente, el día en que yo necesite recursos para invertir, yo puedo poder hacerlo con recursos propios, lo que he ahorrado, o puedo ir a cualquier banco y decir, señores, necesito comprar esta máquina, necesito comprar esta cámara, pero yo he ahorrado esto y tengo esto, necesito que me financien con esto otro, y para hacer mucho más fácil de esa manera para el banco o para la entidad crediticia decir, listo, les presto, pueden invertir. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en WW al Día. Gracias a ustedes por permitirme vivir esta experiencia tan inspiradora y enriquecedora. Sí, señora, con mucho gusto. WW al Día con las finanzas. Continuamos en WW al Día con Maritza y con Marcela, estas mujeres dedicadas a producir contenidos infantiles. ¿Cuántas personas están o hacen parte de la empresa de ustedes y qué tipo de talento buscan para que haga parte de sus proyectos? Estas personas son artistas, casi todos ilustradores. Algunos tienen más habilidades con el dibujo, hay otros que tienen más habilidades con el diseño, otros tienen más habilidades con el movimiento, que son los animadores. Buscar esas personas en Cali no es fácil porque no hay academia, digamos aquí, no hay formación profesional especializada en esas áreas. Entonces lo que nosotros hacemos casi que es salir a buscar, que es como una especie de búsqueda de talento, ¿no? Buscamos personas con estas habilidades y generamos estrategias para poder mirar qué tal son sus trabajos, analizar sus portafolios, generar espacios, digamos, de pruebas. Nosotros todo lo hacemos con pruebas y finalmente evaluar resultados. Y supongo que pasan muchas horas de trabajo frente al computador. ¿Les queda tiempo para cocinar? Ups. Muy poco. ¿Saben cocinar? Muy poco. Ellas saben hacer otras cosas, pero por eso nosotros aquí en WW al Día siempre tenemos una receta fácil, deliciosa y rapidísima para preparar. Las invito para que aprendan aunque sea una. Genial. WW al Día con la cocina. Hoy quiero invitarlos a que preparen un batido tropical, un batido saludable que lo podemos hacer con ingredientes que tenemos en casa. Es fácil, pongámoslo en práctica. Tenemos papaya partida en cubos, piña partida en cubos, tenemos zumo de piña, 2 bananos, unas hojitas de hierbabuena. No le adiciono azúcar para que sea un poquitico más saludable y para que sea más beneficioso para nuestra salud. Vertemos el zumo de la piña, la papaya, piña y vamos a poner el banano, incorporarlo todo. Yo prefiero servirlo sin colar para que nos ayude en nuestra digestión. Y vamos a decorar con unas hojitas de hierbabuena. Bueno, para el día de hoy teníamos un batido, sí sabíamos que hacían jugos, ahí tienen un batido adicional. hemos hablado de la importancia, y lo hablamos al inicio con Maritza, de la familia, ¿no? De cuando crecen, ustedes también fueron unas niñas muy felices en su infancia, y esto de cierta manera lo deja uno marcado de por vida en muchos casos de lo que uno va a hacer en el futuro. En el caso de su padre, por ejemplo, con él definieron lo que quisieron hacer, y en el caso de su tío, sobre cómo hacerlo. Es así, ¿no? Sí, totalmente. O sea, tenemos como 2 grandes influencias en nuestra vida. Por supuesto de muchas más personas, pero especialmente para resaltar digamos como que de mi padre, su labor y vocación por la educación y por los niños. Y por el lado de nuestro tío, es un hombre emprendedor y empresario impresionante. Quizá no logremos alcanzar todo lo que él ha hecho en su vida, pero él nos impregnó digamos, de
de esa pasión, porque hay que tener mucha pasión para poder lanzarse en este mundo del emprendimiento, de hacer empresa. Agregaría que además de pasión, creo que un poquito de... Uno tiene que ser como un Riesgo, poquito como arriesgado, sí, y un poquito loco también. Y la locura también es de familia. ¿Ah, sí? Pues entonces quiero invitarlas a que vean a continuación ese testimonio que les tenemos preparado para ustedes. Marixa y Marcela vienen de un centro muy poderoso de formación intelectual, de formación cultural, producto de sus padres y el ecosistema de la familia Rincón, muy orientadas hacia una estructuración fuerte, poderosa de concepto, de imagen y de contenido, y comenzaron a explorar. Es una apuesta muy valiosa, muy poderosa, que ha ido cumpliendo sus espirales y está muy próximo a lograr dar el salto final para consolidarse como una de las empresas de contenido, de media digital más poderosas de Colombia. Ay, logramos sorprenderlas. Wow. Además no fue nada fácil tener el testimonio de Orlando. Orlando, el fundador de Parquesoft, una persona supremamente importante para nosotros en este país y también para América Latina. Ha sido un gusto tenerlo y para ustedes también, me imagino. Por supuesto. Guillermina y Candelario ya está en su 4ª temporada para la televisión nacional, ¿verdad? Pero en Brasil sí ya van para la 1ª temporada. ¿Cómo llegan a Brasil? Brasil es como el equivalente a Señal Colombia en Brasil, canal público. Y cuando vieron el catálogo de contenidos de Señal Colombia y se encuentran con Guillermina y Candelario, o sea, se conectaron de una con la serie porque dijeron, wow, eso no lo hemos visto y no lo tenemos en Brasil. Una serie infantil para niños con protagonistas negros. Y ese fue como el gancho. ¿Y cómo uno traduce al portugués chontaduro, borojó, ve, mira? Pues en Brasil han hecho un trabajo inmenso en ese sentido. Obviamente lo hizo una casa especializada en el tema del doblaje y no solamente borojó y todo eso, sino se doblaron las canciones, cada uno de los capítulos trae toda una pieza musical y lograr pues como llegar con la armonía, eso es todo un cuento pues y ellos hicieron un trabajo espectacular. Nosotros estamos felices. Y me imagino que también les genera mucha emoción este proyecto en el que están trabajando ya hace 4 años, que es el próximo. Que ¿cómo se llama? Y adelántenos un poquito. Y es un proyecto muy lindo que nosotros sabemos que le va a encantar especialmente a la gente de esta ciudad, porque por primera vez vamos a mostrar una película de animación que recrea escenarios de Cali y eso es demasiado emocionante, eso es hermosísimo. Y además que también por primera vez en Colombia habla de una historia de fantasía. Es una combinación muy interesante entre lo que somos, lo regional y también como todo este universo poderoso de la fantasía y la imaginación y en ella un personaje de un libro que va a venir a decirle cosas a los niños de esta ciudad. Bueno, me encanta esa idea, me encanta también la historia que hemos tenido la oportunidad de conocer en el día de hoy. Siempre tenemos un mensaje final que yo lo quisiera conectar con una pregunta ya para terminar y es para las dos. ¿Qué no dejarían de hacer por su empresa? Limitarme. Creo que siempre está muy bien aspirar muy lejos. Seguramente en el hacer no puedas llegar hasta donde te propusiste, pero llegarás un poco más allá de lo que si te hubieras medido desde el principio podrías lograr. Bueno, y creo que otra de las cosas que marca mucho, digamos, como ese sello de Fosfenos es apostarle al talento nuestro, regional y local, digamos, de donde nosotros estamos como casa productora que es Cali. Nosotros estamos convencidos que en todas las partes de este país hay gente muy talentosa y que no necesariamente hay que irse a la capital para poder hacer cosas grandes e importantes. Entonces, desde las regiones también podemos producir, estamos produciendo contenidos de exportación. Maritza, Marcela, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber estado aquí en WWV al día y compartir esa historia de este proyecto tan bonito que es generar contenidos infantiles. Muchas gracias a vos. A ustedes también muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros en el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna sugerencia, inquietud, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o también escribirnos a nuestro correo electrónico que justamente en este momento también aparece en pantalla. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.